En la historia de los medios de comunicación y la televisión mexicana han existido casos tan polémicos como misteriosos que lograron perturbar e incluso alarmar a toda la población en todos sus sectores. A finales del siglo XX, un caso de caprinos asesinados generaría toda una ola de especulación y nerviosismo en todo el país. Medios de comunicación, extraterrestres, vampiros o experimentos fallidos de laboratorio. Hoy en Apostatando conocerás el caso del chupacabras en México. Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en el episodio número 26 ya de Apostatando. ¿Cómo estás, Pedro? Estoy pensando porque nunca le había puesto tanta atención a la intro, a la presentación de nos colocamos fuera del pensamiento colectivo, o sea que promovemos el individualismo. No, es diferente. Bueno, ya, continuemos. Hoy vamos a hablar de... El día de hoy tenemos un episodio muy interesante, como todos los demás episodios. Antes de eso, nosotros tenemos ya nuestro primer capítulo de Apostatrock, que son nosotros contando historias y platicando mientras conducimos el tráiler. Un tráiler. Vayan a vernos. Está muy... Si quieren que vayamos en una ruta que ustedes conocen, díganos. Está muy entretenido, ¿no? Por el momento solo aplica para gente que vive en el Gabacho. Porque el juego nada más tiene rutas del Gabacho. Por ahora, ¿verdad, Parsi? Por ahora. Que lo hackeemos y metemos Cimatlán de Porfirio Díaz. Para contar historias de allá. De Cimatlán. Tienen historias muy chidas. Sí. Hace rato, leyendo, creo que fue, no fue Cimatlán, sino que fue en un pueblo de la Mixteca, que hablan sobre un lugar donde se hacían sacrificios al dios Cosijo, para pedir pues que los alumbrara con la lluvia, ¿no? Esto sucede aún durante la colonia. Entonces, ¿dónde escuchaste eso? Lo leí hace rato. Qué padre. Te dije, puñeta. El día de hoy tenemos un caso bien interesante, un caso de que creo que ya teníamos ganas desde hace un tiempo, venía resonando en nuestras cabezas el episodio del día de hoy. ¿Qué tanto sabemos del chupacabras? Lo que es que nos están escuchando ustedes, la audiencia, ¿qué tanto saben del chupacabras? Es un ser, es un extraterrestre, es un vampiro, es un animal que mutó, porque ahí en todo el caso también hay ciertos testimonios, ¿no? Que dice gente que es un animal que mutó. Ese es el rugido del chupacabras. Es que pasó una moto. El chupacabras fue un caso que atemorizó y fue un escándalo por allá de finales de los 90. Estamos hablando específicamente en 1996. En el 96 sale los primeros registros de animales que habían sido asesinados bajo circunstancias muy extrañas. Sí, y fíjate, yo creí que el chupacabras era, no sé, el animal emblema de México. Pero resulta que no, estábamos leyendo y... O sea, este vato ni siquiera es mexicano. Ajá. Los primeros indicios, en 1996 sale como noticia en México el chupacabra. Sin embargo, podemos datar su primera aparición un año antes en Costa Rica. Esos son registros que nosotros podemos rescatar de algunos autores. De la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Pero que también por ahí se empieza a escuchar en el Caribe, en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles. En los estados sureños es donde en más Texas, empieza, que son los estados donde se dedican más a la agricultura y a la ganadería. Y sobre todo porque hay una población latina muy grande. Sí. El chupacabras es una
O sea, solamente se le aparece a la raza chida. ¿Cuándo han oído ustedes a un gringo hablar del chupacabras que se le apareció? Todo empieza y bueno, pongan en la caja de comentarios si ustedes conocen o han escuchado cosas del chupacabras, que saben de este ser, etcétera, ¿no? Porque mucha gente, o si lo han visto, o sobre todo porque el chupacabras, como bien comentaba Dan, es un ser que no solamente aparece en Costa Rica, que fue donde se presume que se originó la leyenda, sino que se ha extendido a distintas partes del continente, y cada uno de estos espacios pues cuenta con una versión distinta de lo que es o lo que hace el chupacabras. O sea, dice, no se sabe con exactitud cuándo y en qué lugares comienza a circular oralmente este mito, rumor, hecho, historia de lo que es el chupacabras, pero lo podemos ubicar, como ahorita estamos haciendo, en mayo de 1996, cuando sale en México, años antes en Costa Rica, pero como estás diciendo, es un producto oral, es decir, no estoy siendo vulgar, sino un producto de la oralidad, es decir, del discurso de mucha gente. Que se transmite a través del habla. Exactamente. Y que va a ser reforzado también por producto audiovisual, por productos en medios de comunicación, sobre todo en medios de comunicación, ¿no? Y en escritos, en notas, en entradas, en blogs, etcétera, ¿no? La primera publicación sale con este título, Chupacabras, un ente extraterrestre, y sale en 1995, estamos hablando en Costa Rica en ese entonces. ¿Qué es el chupacabras, Pedro? ¿Cómo tú podrías describir al chupacabras? El chupacabras, por la forma en la que lo dicen, pues obviamente es un animal que se alimenta, ¿no? Incluso de cómo viene de esta descripción vampiresca que se le da al animal, uno que solamente se alimenta de la sangre de las cabras. Y hay mucha gente que jura que se lo ha encontrado. Siempre describen a un ser cánido. Decir cánido me refiero con apariencia de perro o de lobo, ¿no? Un animal que ataca a los rebaños y que al día siguiente en la mañana, cuando los pastores salían pues para sacar al rebaño a pastorear en el campo, se encontraban con los animales muertos. La explicación más lógica que encontraron para este ser, para este fenómeno que empezó a extenderse, pues no solamente se limitó a un granjero, sino que fue a demasiados, que era como una secuencia sucesiva, ¿no? Eran a los poblados más cercanos, en los cuales siempre se describía a este ser, un ser cánido que carecía de pelo, era muy grande para ser un perro, y sobre todo, ¿no? Que siempre se centraba solamente en las cabras, es decir, a las vacas, a los pollos o a otro animal de granja, no los tocaba, sino que se centraba solamente en este tipo de presas. En una noticia que leí, cuando entrevistan a una señora de una comunidad, ella dice que incluso le echó agua bendita a sus vacas, porque, y cito, no sea la de malas, que vaya por sus vacas. El chupacabras era un extraterrestre o un murciélago gigante, así como estás diciendo, no es normal, ¿no? Producto de una mutación genética o un experimento mal logrado de laboratorio. La caracterización más recurrente que presentaban los medios de comunicación era la de un ser de aproximadamente 1,5 metros de altura, con cara alargada, ojos, colmillos grandes, lengua larga y color oscuro. Además poseía alas y aletas en la espalda. O sea, era un híbrido de muchas cosas. Está chistoso porque hay un murciélago que parece... encaja precisamente con la descripción que das. Es un murciélago muy grande, el cabrón ha de medir como de 1,20 metros a 1,5 metros, que lo ves y no manches, te da miedo. Pero afortunadamente para nosotros ese murciélago solamente se alimenta de frutas. Y como tú estás diciendo, específicamente en esto, aquí estoy viendo la ilustración, la van a mostrar en pantalla. Un reptiliano. En YouTube parece un reptiliano. Es el Mr. ¿Cómo se llama? Tártara. ¿Cómo se llama? No sé. El Mr. Tartaria. Sé que muchos lo han visto en TikTok. No sé por qué a mí me empezaron a salir estas teorías de los terraplanistas. El vato afirma de que somos reptilianos y la chingada. Sí, justamente. Y lo que estabas comentando, o sea, inicia porque mata de forma muy particular a los animales. Es decir, no, porque muchos que quieren darle veracidad al rumor del chupacabras comienzan a decir que no es un depredador o un lobo, porque ellos literalmente se comen a sus presas, sino que presentaba marcas en el cuello del animal o en otro lado,
y como si estuvieran exprimidos, ¿no? Como ellos lo dicen, le sacaron toda la sangre. Los dejaron secos. ¿No? Y era sobre todo a cabras, ahí su nombre, o este tipo de caprinos, los borreguitos, etcétera, ¿no? Ajá, los corderos, etcétera, ¿no? Y que sobre todo, y esto es interesante para ahorita lo que a lo mejor tú nos vas a platicar, que el chupacabra solo por su condición de comer animales domésticos o de ganado, solamente iba... Estaba bien raro, pero el chupacabras iba a sectores muy marginales de la población mexicana. Esto es interesante, ahorita a lo mejor nos vas a platicar un poquito de por qué nada más era un chupacabras que le gustaba ir a las comunidades solamente atormenta más pobres, a la gente ¿verdad? Vulnerable. Es curioso y sobre todo también es curioso cómo este rumor, estas pequeñas historias del chupacabra empieza a difuminarse por toda la república. Sí. A difundirse por alrededor de toda la república. Ya decíamos por ahí otros lugares, sobre todo en el sur de Estados Unidos, donde hay una población latina muy, muy, muy grande, pero que inicia con notas de periódico. Aquí vamos a mencionar algunas notas de periódico. Se llamaban La Alarma, El Enlace Policiaco, Custodia, Alerta Ciudadana y Semanario de lo Insólito, que en 1996 eran de las publicaciones más famosas y de la que la gente recurría mucho. ¿Qué empezamos a notar aquí en estas notas sensacionalistas? Porque no solo pasó el chupacabras de un ámbito de terror y de un ser que no conocemos, sino que pasó al ámbito social. ¿No? Un de ámbito publicidad, sobre todo político, en el cual... De entrada que le den tanta cobertura a este tipo de noticias, pues es muy raro, porque sabemos que avistamientos a criaturas mitológicas o leyendas, personajes que surgen a través de las leyendas, existen demasiadas, y ya hemos hablado precisamente de muchas de ellas aquí en el canal. Sin embargo, al chupacabras se le da un enfoque muy especial. Los noticieros empiezan a ver al chupacabras y lo empiezan a transmitir en televisión nacional, en los diarios, en los periódicos, y surge como esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante el chupacabras? Sí. Que los medios oficiales, el mismo gobierno te lo empieza a plantear, y pues los sectores de comunicación que son en los que la comunidad confía más, te empiezan a confirmar literalmente de que existe el chupacabras, sí. Que es un ser, pues... No se sabe si es un ser mitológico, si es una especie de alienígena, pero se le da toda esta cobertura para que la gente lo tome como un hecho totalmente real. No nada más empieza a salir estas noticias del chupacabras en medios donde pues están nombrados como sensacionalistas o que publican cosas de misterio. No, el chupacabras empieza a salir en noticieros, como tú dices, que la gente cree. Noticieros serios. Serios, que le van a dar cierta validez y veracidad a que el chupacabra, y objetivación a que el chupacabra realmente existe. Sí, y fue, no sé, me causó gracia porque hace unos meses... Bueno, en el año pasado, 2023, el presidente subió unas fotos de los aluches por la zona del Tren Maya, ¿no? Sí. Y o sea, la gente obviamente ya no se la creyó, pero sí es muy chistoso, ¿no? Como el propio presidente, el gobierno te está verificando, te está diciendo que sí es real los aluches en este caso. En ese momento fue prácticamente lo mismo, pero como los medios de comunicación solamente se limitaban a la televisión, el periódico y la radio, pues tenía un impacto mucho mayor. Totalmente. Salieron reportajes dándole una cobertura muy grande. Incluso las personas que lo habían visto te daban descripciones, ¿no? Tiene forma de guajolote, tiene forma de un perro gigante, o tiene la forma de un murciélago medio chistosón, ¿no? Sí. Y justamente es eso, esa parte del rumor, el rumor como una construcción social y que se va a reproducir y el rumor depende a sí mismo de que se siga contando, ¿no? Estamos hablando de chupacabras como toda una experiencia colectiva, ¿no? Y que se refuerza a través de los medios de comunicación. ¿Cuáles eran los titulares que uno encontraba en estos medios de comunicación? Cosas, te lo voy a decir. El Semanario del Insólito saca su nota en 1996, en agosto, bajo el siguiente título: El chupacabras, nadie lo ha podido retratar ni filmar, pero es indiscutible que existe. Por ahí otro titular, la Alarma, dice lo siguiente: el chupacabras, entre la verdad y el mito. Es decir, estos medios le están dando cierta veracidad
O sea, no te están diciendo, no es cierto. Ajá. Te están diciendo, el chupacabras existe. Y sobre todo porque no tomaron en cuenta el impacto que tenían ellos. O sea, es como ahora que dicen que los influencers deben ser como muy cuidadosos con lo que dicen. En ese momento prácticamente lo mismo. No se daban cuenta como, o quizás sí se daban cuenta, porque es una de las cosas que vamos a tomar más adelante en el video. O sea, estás diciéndole a la gente que un ser que literalmente es un monstruo existe y que está yendo sobre todo en las poblaciones más marginadas, las más vulnerables, y que las van a ver como una presa ya directa. O sea, dicen, si algo le pasa a esta familia en el campo fue el chupacabras. Ni siquiera se van a cuestionar qué otras cosas hay en ese entorno que pueda ser una amenaza para dichas familias. Eran sectores donde muy difícilmente también se tenía acceso a una televisión en ese entonces, ¿no? No es como ahora que tal vez hay un poquito más de accesibilidad, aunque al menos sobre todo más bien aquí en Oaxaca o en otros lugares del sur, sureste del país, sí hay lugares todavía que es muy difícil el acceso a medios de comunicación, pero que en ese entonces era peor. Y uno entonces escucha estas historias y uno le empieza a dar significado. Hay sobre todo cuatro significados que estas personas de sectores bajos le daban a chupacabras. La primera era que el chupacabras era un producto de un experimento fallido. Y en un documento hay una señora que entrevistan, dice, es que con tantas cosas que ahorita andan experimentando y tantas guerras y tantas bombas, seguramente se les escapó un animal ahí y es el chupacabras, ¿no? que había mutado un animal, etcétera. Otra que se me hace bien interesante es que el chupacabras era un animal apocalíptico y le daban este misterio de religiosidad al chupacabras. Es decir, volvemos a lo mismo, hay unas experiencias de gente que le da una explicación, sobre todo señoras, y estas señoras lo que dicen es que lean el Apocalipsis. Ajá, de la Biblia. Esas señoras porque así de, no, es que eso viene de sí, y así lo dicen en el Apocalipsis, habla de muchas criaturas, y una de ellas es el chupacabras, como un demonio que viene a advertirnos que ya se va a acabar el mundo, etcétera. Entonces, el chupacabras como una rama religiosa también se da mucho debido a la falta de información que en ese entonces se tenía y que estos sectores tenían, dada la falta de comunicación que tenían. La otra, un ser mítico. Había pobladores que incluso querían, que pensaban desde sus cosmovisiones y desde las leyendas y otros que se cuentan en sus comunidades para decir, tal vez el chupacabras se trate de, por ejemplo, ¿no? Una bruja. Porque una bruja puede transformarse en tal animal, una etcétera, nahuala, ¿no? O un nahual, etcétera, ¿no? Entonces le daban también esa interpretación mística. Por cierto, también tenemos un video hablando de nahuales, búsquenlo. Y sobre todo, hay algo que es interesante y creo que tú nos puedes platicar un poquito más, que era bien diferente, porque hay un documento que yo tuve la oportunidad de leer, y en el cual esta persona que estudia comunicación, ahorita te doy el nombre exacto. Margarita Cires Roldán y María Elena Ledesma. Ellas son autoras de un artículo que habla precisamente del rumor del chupacabras en México, y que ellas hacen entrevistas grupales. Primero la hacen a un sector de la población en comunidades, y de ahí lo hace a jóvenes universitarios y les hace las mismas preguntas referente al chupacabras. Estas tres cosas que te dije del chupacabras, como un ser mítico, como un experimento fallido de laboratorio, como un ser apocalíptico, lo dieron en las poblaciones, estas explicaciones. Sin embargo, cuando van a entrevistar a los jóvenes les dicen, el chupacabras es un discurso ideológico político para encubrir ciertas cosas que estaban pasando en los años 90 bajo ciertos regímenes, sobre todo el Partido Revolucionario Institucional, y que se crea el discurso del chupacabras para que la gente no se enterara y no le diera importancia a ciertas cosas que estaban pasando en ese entonces. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, sobre todo que las cortinas de humo aquí en México, y supongo que gran parte de Latinoamérica, son como muy comunes, ¿no? Muchas de las veces el gobierno federal toma decisiones de las cuales no quiere que el pueblo tenga como
toda la información debida a ello. Mientras leía, pues me encontré con dos teorías. La primera dice que la razón por la cual los medios le dieron tanta cobertura al chupacabras es porque fue un mito que tuvo un boom muy grande, ¿no? Digámoslo, se hizo viral, mucha gente hablaba de ello, por lo cual estas mismas personas le pedían cobertura dentro de los medios televisivos y dentro de la radio, pues que hablaran del chupacabras, así de, oye, está el tema del chupacabras y es lo que la gente quiere consumir hoy en día, así que vamos a darle esto. Sin embargo, pues también está esta otra teoría, bueno, forma de verlo, en las cuales el bloque opositor del entonces Partido Revolucionario Institucional pues dice que no, que todo viene desde el gobierno, que quiere mantener ocupada a la población, porque en ese momento el que era presidente de México era Carlos Salinas de Gortari, que ha sido un presidente de los más polémicos que ha tenido el país. Los problemas económicos estaban a la alza y es una de las razones que nos dan del por qué se le dio tanta cobertura al chupacabras. Sí. Sin embargo, pues también por esas fechas surgió uno de los asesinatos más famosos aquí en México, en toda la historia de México, toda la historia de México, de Luis Donaldo Colosio. Y obviamente pues el asesinato de quien era, creo que era candidato a la presidencia, ¿no? Sí, era el candidato a la presidencia por parte del PRI mismo, y que Colosio lo había puesto como su sucesor en el PRI, pero al ver que Colosio no compartía ciertos ideales y ciertas, que no se iba a corromper, pues, sobre todo dijo, no me conviene, ¿no? De que me acordé de su discurso, no tengo hambre y sed de justicia, que cierta candidata política lo transgiversó y dijo, tengo hambre de sed y de justicia. Pero bueno, el punto es que se dice que Luis Donaldo Colosio era como nuevo político que se alejaba de las costumbres muy anticuadas conservadoras del viejo exactamente, PRI. Y que sobre todo pues suponía una amenaza para su propio partido, en los cuales él iba a exponer a todos aquellos pues políticos que no nos dedicaban todos sus servicios al país. Hay que recordar que durante los 90s México estaba sufriendo una gran ola de violencia, la cual se intensificó creo que 2 sexenios después. Pero durante esos sexenios pues habían muchos problemas políticos dentro de México, porque unos estaban saliendo como a la luz la relación entre los políticos y el crimen organizado. Había cierta presión por parte de otros países, ¿no? De la política internacional, en los cuales pues ya tenían abrumado al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por lo cual lo que hace esto es, aprovechándose del boom que tiene el chupacabras, lo que hace, nos dice pues el frente opositor de Salinas de Gortari, ¿no? Que creo que era la izquierda. Sí. Es tomar a este ser mitológico, lo toman y lo ven como una oportunidad para poder desviar la atención tanto del asesinato de Colosio como... Bueno, ellos eran de derecha, ¿no? Ellos eran de derecha. Como te decía, lo toman como una oportunidad muy grande para desviar la atención tanto del asesinato de Colosio como de los problemas financieros que estaba atravesando el país, que fue durante... Me parece que en ese sexenio, alguien nos va a corregir y con justa razón no le sabemos tanto, pero fue cuando el peso mexicano tuvo una de las mayores devaluaciones, algo que es sumamente catastrófico para la economía del país. Y el Fobaproa, sobre todo, que es por Carlos Salinas de Gortari, su sucesor, que ya no Cedillo. es Cedillo, que sería el que reemplazaría a Colosio. Entonces estamos hablando de una caída en la bolsa, una crisis económica que se vivía en México, que a lo mejor los que tendrán nuestra edad, obviamente pregunten a sus padres cómo vivieron el 94, bueno, la crisis más bien. Y también algo que se gestaba mucho era movimientos de comunidades llamadas indígenas, entre ellas el levantamiento del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, el EZLN, que estaba en contra del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y que también se armó en esos años una serie de guerrillas y todo un levantamiento en Chiapas, y que después se deja ver en otros lugares. Pero, y otra cosa, el asesinato del cardenal Posadas. El cardenal Posadas era un cardenal, una eminencia en el clero en el 92, y algunos otros políticos como José Francisco Ruiz Massieu, no sé si te suena el apellido Massieu, no. En fin, hay muchas cosas que en los años 90 van a detonar para que la gente
comience a pensar, sobre todo los que tienen acceso a estas noticias, empiecen a cuestionar lo que ven en medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo a taparle, como dicen, un ojo al macho y de que no se vea este tipo de cosas. Sí, sobre todo te digo, me hace pues mucho sentido, ¿no? De cómo estás mencionando precisamente el levantamiento del EZLN, que surge de las comunidades más marginadas, no solamente de Chiapas, sino que de todo el país, y es precisamente pues este tipo de público al cual pues los noticieros le va a llegar esto, de chupacabras, o sea, de entrada tienes un levantamiento social que no fue pequeño, ha sido uno de los más grandes a nivel de Latinoamérica, comparable con el de el movimiento indígena de Ecuador. Sí. Y es un movimiento en el cual pues debido a las prácticas neoliberales que estaba teniendo el gobierno de Salinas de Gortari, también hay que mencionar que durante ese sexenio y pues los sexenios que estaban cerca a esos, fue cuando se empezó a vender una gran cantidad de empresas nacionales, ¿no? Dando paso al neoliberalismo, que es pues beneficia como al sector privado, ¿no? Supuestamente para pues garantizar el libre mercado. Sin embargo, estas son prácticas pues en el cual los pueblos, debido a la cosmovisión y a la forma de vida que tienen, pues no es algo que esté muy afín a sus intereses. Este abandono de sus propios sistemas de producción y de ganadería y de agricultura se explica muy bien en el hecho de que se encontraban animales muertos por una entidad extraterrestre, ¿no? Y sobre todo porque precisamente estos pueblos que en su mayoría eran campesinos y ganaderos, pues tenían ya de competencia a las empresas que el gobierno les daba, no sé, cierta cantidad de hectáreas para que ellos empezaran a trabajar, ¿no? Y pues es sabido de que estas empresas empezaron a meter los transgénicos, ¿cómo se llaman las vitaminas para los animales para que crezcan más rápidos, ¿no? Incluso todavía está como este tipo de hormonas, etcétera, ¿no? Crecimiento hormonal. Y pues es como el mercado directo, ¿no? Se enfrentan estos dos mercados, que es entre las poblaciones indígenas que se dedican a la agricultura y a la ganadería, contra estos otros que también se dedican a la misma, pero con una visión más amplia, en los cuales quieren industrializarlo de una manera más grande, es decir, tener una producción para abastecer a un mercado mucho mayor en todo el país. Sí, y te digo algo, no solo bastaba con la introducción de este sistema capitalista neoliberal, sino que también es interesante cómo le daban validez, porque no bastaba con decir, hay un ser que se está chingando a todos los animales de ganado, ¿no? Y que aguas y cuídenlos, ¿no? No bastaba con eso. En los reportajes y noticieros serios entre comillas, ya, de hecho hay una canción de Molotov que lo explica. En ese entonces incluso llevaban médicos veterinarios o tecnistas para que salieran en estos reportajes y en estas televisoras, donde iban las cámaras, estaba el médico veterinario y se les veía grabando, y el mismo símbolo de la túnica blanca de un médico veterinario ya le daba validez a una validez científica de que no manches, alguien se está fregando a los animales, y salían las tomas donde estaba el animal abierto, como diseccionándolo, para haciéndole una autopsia a los animales, para ver cuáles son estas particularidades de la muerte del animal, ¿no? Del chupacabras. Y es que cabrón, no manches, era como ver History Channel, el de alienígenas ancestrales, ¿no? De que te ponen al experto, en este caso era el veterinario, y que te decía, no, efectivamente, no sé, yo no puedo explicar, yo soy veterinario, he estado cerca de animales, he visto toda clase de ataques, y no puedo explicar quién hizo esto, ha de ser un ser que está cabrón. Repito, obviamente los medios de comunicación le dieron esta fuerza, esta justificación científica a raíz de jalarse veterinarios. Y que no podemos asegurar que sean veterinarios. Y no podemos asegurarlo, ¿no? Pero en las tomas y en las fotografías, ahí se ven los veterinarios abriendo a los animales, dándole esa valía científica a la gente que está viendo los medios y a las mismas poblaciones que están viendo que la ciencia te está diciendo, no manches, no sabemos qué está pasando, o debe ser sí es cierto el chupacabra. Sobre todo en una época donde a la ciencia se le estaba dando una importancia muy grande, y técnicamente era todo lo que dice la ciencia, no te lo cuestiones, si alguien con bata te lo dice, es cierto. Exactamente. Y pues igual quise abordar aquí un poco, ¿no? Acerca de la mutación genética que habías mencionado hace rato. Es chistoso, ¿no? Porque algo que sí es cierto es que una gran cantidad de animales, por ejemplo los perros,
el ganado ha sido modificado genéticamente, pero no, siempre que se menciona esto hay como que ¿cómo se llama? Una confusión, ¿no? De que creen que a los animales literalmente se lo llevan a laboratorios y les inyectan no sé qué cosas para que muten, pero sí, es algo incluso como más sencillo, ¿no? De que simplemente se escogen como a los mejores ejemplares para llegar al resultado que se espera. Entonces sí, igual fue un discurso muy grande que precisamente durante la década de los 90s e incluso a inicios del nuevo milenio, pues decía esto, ¿no? De que los científicos están haciendo grande cantidad de selección natural entre los animales, selección artificial, perdón, entre los animales para ya sea aumentar la producción de estos y venderlos. Hay una cosa bien interesante con eso que estás tocando, porque incluso, bueno, creo que aquí vale la pena meter este tema que se entrelaza. Eran dos noticieros, ya saliéndonos tal vez de las notas periodísticas y de revistas y otros medios. En la televisión hubo dos programas de televisión de diferentes televisoras que rivalizaron entre sí en este entonces. Por un lado estaba Primer Impacto, esa era una, creo que era de California, pero lo pasaban por una cadena de Televisa, y que Primer Impacto le trataba de dar veracidad al chupacabras. Es decir, a través de este programa, Primer Impacto, que es de Televisa, decían el chupacabras es verdad. Y cada comercial, cada fin, ven que en este tipo de ajá, exactamente, ven que en este tipo de programas al final de antes de que se vayan a pausas comerciales, dicen, pero vuelvan porque más adelante mostraremos las fotografías de cómo quedó el animal, ¿no? Tras el chupacabras. Y la gente se quedaba a ver los pinches comerciales para después ver cómo quedó el animal, ¿no? Pero es que sí, son los medios de información oficiales. Sí. Y entonces este programa le trataba de dar valía. Sin embargo, la televisora que históricamente ha rivalizado con Televisa, estoy hablando de Televisión Azteca, tenía su propio programa llamado Esté Enterado. Un programa donde era de un corte más político, en donde trataban de decir, no, hay una explicación lógica, científica de chupacabras. Y traían científicos, traían personalidades de la política, iban a entrevistar también a ellos mismos a pobladores que decían, el chupacabras no es verdad, es un coyote o es un otro animal que anda atacando, son depredadores, etcétera, ¿no? Eso creo que tú mencionaste en algún momento antes, que no está en la grabación, cuando estamos platicando de esto, un coyote con rabia, ¿no? Ajá, sí, sobre todo porque obviamente si tú eres científico, ya sea veterinario o incluso biólogo, vas a ver este tipo de noticias, ¿no? En este caso el programa de Televisa va a decir, ¿qué pedo, no? ¿Cuándo salieron estudios que dicen que ya sea una mutación genética o que sea, no sé, un alien? Y muchos científicos saltaron a alzar la voz y dijeron, no, la explicación que se le puede dar a esto es que se trate de cánidos silvestres, coyotes o incluso lobos, que por los 90s también había una infección de rabia y de sarna, ¿no? Que entre los animales silvestres empezó a propagarse de manera muy grande. Sí, y claro, siempre dicen eso, ¿no? Una de las descripciones que dan es que el chupacabras es como un perro gigante que no tiene nada de pelo y que está hasta los huesos. Sí. La explicación lógica que le encontraron a esto son coyotes o probablemente sean lobos que son cánidos, son muy parecidos a los perros. Si los ves de lejos no vas a encontrar la diferencia, pero al tener estos sarna e incluso rabia, pues los vas a ver como un monstruo totalmente muy grande, ¿no? Y abalanzándose por la presa más cercana, que las cabras y pues las ovejas, los borregos son la presa más fácil dentro de una granja, pues es muy, muy común de que estos animales que están debilitados por una enfermedad se vayan por la presa más débil. Aquí sale uno de los personajes más importantes, porque, ojo, el caso del chupacabras en México llega a escalar tanto que ya no, en los medios de comunicación ya no aparecen nada más casos de animales muertos, aparecen sobrevivientes humanos que el chupacabras los atacó. Una de ellas, de Sinaloa, fue la señora Teodora Ayala, que se hizo en ese entonces súper famosa en medios de comunicación porque sobrevivió al ataque de chupacabras. Ella lo describió en ese entonces de la siguiente forma: de repente llegó, pues estaba grandote y luego se me echó encima para acá. Entonces yo no dejé de mover la cabeza ni un ratito, no le di tiempo.
y se fue el chupacabras. Ajá. Y sobrevivió. Pero en los medios ahí aparece ella señalando las marcas que le hizo el chupacabras y otra cosa, ¿no? Esto es interesante porque más allá de, de su origen, de que puede o no ser verdad, puede o no ser un discurso político, puede o no andar chupando la sangre de los animales o no, porque es que muchos pobladores en diferentes regiones marginales de México dicen que vieron a chupacabras. A raíz de la primer noticia y de que se empieza a hacer rumor, en muchos lugares empezaron a tener casos de avistamiento del chupacabras, o de que se lo toparon, o de que los agredió, etc. Y esto es bien interesante porque en el caso de que se trate de una invención política, ¿cómo explicas que pasó a la realidad estos asesinatos y estos avistamientos de chupacabras? Está bien curioso eso. Hay algo que en materia de comunicación le conocen, bueno, en los estudios, y bueno, que está muy de la mano de la antropología, que es el estudio del rumor. Entre ellos mencionan que el rumor son fenómenos grupales o colectivos, pero que dentro del rumor hay algo que entre estos académicos le llaman la interdiscursividad. La interdiscursividad habla de que yo hago un discurso, pero mi discurso depende del discurso de otras personas. Y en este caso la habla de muchos discursos que se van a ir pegando y complementando entre ellos, pero que cada uno va a depender del otro. Entonces, en el caso del rumor del incluso los antirrumores, es decir, los pensamientos y la gente que trataba de desmitificar, es decir, no es cierto el chupacabras, dentro de estas teorías dicen que el antirrumor también le sirve de fundamento al rumor. Es decir, al lado de estas personas que decían no es cierto, le estás dando valía a decir tal vez sí, por eso lo quieren desmentir, ¿no? Como entonces, los terraplanistas, exactamente. Entonces, a través de este rumor que se va difundiendo por toda la población latina, al menos en México, y en Estados Unidos, en la parte en el sur, donde es mayor población latina, es interesante que cada gente tenga narraciones y experiencias con encuentros con el chupacabras, ¿no crees? Sí. Sobre todo, pues volvemos a este tipo de explicación que intentaron dar los científicos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los lugares de ataques más frecuentados del chupacabras eran lugares sumamente aislados. Uh-huh. Y quizá también aquí podamos encontrar una razón del por qué el chupacabras en cada poblado, incluso en cada país, es distinto. Porque también empieza a asociarse con la fauna. Digamos, aquí en México, en los estados de la provincia, el chupacabras es un animal, es un cánido enorme que puede asociarse ya sea a un coyote, a un lobo, como lo expliqué hace rato. Sin embargo, pues en el sur es cuando dicen, ¿no?, de que era un ser antropomórfico, incluso el cual tenía aletas, orejas enormes. Uh-huh. Y una de las explicaciones que dan es que probablemente también se pueda tratar de monos. Los monos pues también tienen una dieta omnívora. Uh-huh. Y podría también, hay unos relatos de hay unas crónicas de la conquista de uh-huh. México, que habían escrito, me parece que era Fray... Ay, se me olvidó el nombre de este güey. ¿Quién? Es el más famoso, el de las crónicas. ¿Bernardino? No, no fue Bernardino, fue... Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo, ¿no? De cómo cuando pasaban por la selva y se quedaban a acampar, escuchaban rugidos totalmente aterradores, uh-huh. pero que son productos de un mono. O sea, la banda se puede imaginar, no sé, un jaguar sumamente enorme, uh-huh. pero cuando veían el que producía esos rugidos tan aterradores era un mono. Uh-huh. Y precisamente en los pueblos sureños, que volvemos otra vez a los pueblos de Chiapas, de Oaxaca, Guerrero, son donde hay manglares muy grandes y donde los monos son muy comunes. Sí. Y como te decía, hay monos que tienen una dieta omnívora, entonces, pues probablemente, incluso, ¿no? Esto sucede, es muy común de que los animales empiezan a cazar animales domésticos porque son la presa más vulnerable. Y pues de ahí puede haber
se puede ver este discurso, ¿no? De por qué en cada poblado, en cada espacio específico, el chupacabras no solamente cambia de forma, sino que empieza a adquirir las características que un animal de ese territorio tiene, obviamente. Claro, claro. Y lo más interesante aquí de lo que mencionas y que va a colación, tal vez para finalizar un poco este tema del chupacabras, es que miles de rumores, miles de historias, de leyendas se contaron en ese entonces, a finales de los años 90, del chupacabras, pero no hubo ni una foto. De tal forma que en todos los medios y periódicos, o sea, cada medio de comunicación podía crear sus figuras del chupacabras de acuerdo a la descripción que daban los pobladores, y eran dibujos. Por ejemplo, aquí ahorita estoy viendo, ahorita se los voy a enseñar, una nota del periódico de la revista Custodia. El título dice: Las 1000 caras del chupacabras, mascota de un extraterrestre. Maniobra para desviar la atención de los verdaderos problemas. Y hay 3 ilustraciones diferentes de chupacabras que parecen demonios en estas ilustraciones. Ahorita se las voy a mostrar. Es un y las van a ver. Y sigan nuestra página de Facebook para que vean todos estos las encabezados de periódicos que vamos a ir subiendo de cómo dibujaban. O sea, esto parece una gárgola. Ajá. Y un demonio. Literal, mames. Y cada medio de comunicación dibujaba su chupacabras como o sea, que cada medio de comunicación tenía así a su par que dibujaba a su sección de diseño. Queremos nuestro propio chupacabras. Esto dijo la señora, así lo describió la señora. Dibújala, es como un macho de apostatando. Macho es quien se encarga de las ilustraciones de apostatando, que también va a dibujar a su chupacabras. Como ya a nuestros chupacabras para que vean cómo. y cada medio de comunicación tenía su chupacabras, ¿no? Tenía su sección. Así lo describieron. Y así salieron muchos chupacabras y todos ninguno se parece entre ellos. Ajá, y es lo más que cada uno es de un alien distinto. Mascota de un extraterrestre. Son de planetas distintos, por eso. Y bueno, si ustedes se han topado con el chupacabras, si tienen alguna historia aquí, como siempre hemos dicho en Apostatando, no estamos para decir esto es verdad. Para negar, mentira, pero o sea, la forma en la que se dio durante los años 90 sí te pone mucho a pensar. Exacto, como tú dices, no estamos para negar ni dudar la existencia o no de tal o cual cosa, pero el contexto en el que se da la creación del chupacabras es por demás muy extraña. Sí, hay que cuestionarse, y sospechosa. Entonces, sí, porque como tal, los medios de comunicación dicen que surge durante los años 90, a mediados de los años 90. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta de que pues viene de una expresión oral que bien puede tener su origen en una datación mucho anterior a la de los 90. Existe y nada más le tocó salir en el momento equivocado. Ándale, justo cuando el cierto pelón que mató a Colosio, el presidente andaba haciendo desmadre en todo el país, ¿no? Y ya le manchó su imagen a chupacabras, ¿no? Capaz era un vato al que veneraban. Y se ganó el desprecio de todos. De todos y el miedo de muchos. De todo un país, de casi todo un continente. Y pues bueno, si ustedes tienen historias, háganoslas saber. Estaremos encantados de saber sus experiencias con el chupacabras. No olviden escribirnos a nuestro correo, que es apostatando666@gmail.com, y también seguirnos en nuestras redes sociales como Apostatando Podcast en TikTok, Instagram, Spotify y Facebook. Instagram. También no olviden seguirnos en nuestro nuevo proyecto que tenemos como un Dualaroid, donde estamos tomando fotitos con Polaroids. Están bien bonitas, vayan a verlas. Si les gusta Nacho Libre, les va a encantar. Un Dualaroid de fotografías Oaxaca a través de mi lente. De un instantáneo. También dejamos los enlaces de un Dualaroid. Es un proyecto un poco más artístico, fotográfico, por amor al arte, ¿verdad, Parsi? Y en esta sale Parsi. En esta Parsi es protagonista. Y ya relegamos a Dan como Freddy. No olviden seguir también a Mash en sus redes sociales, quien es la encargada de que vean chupacabras. Todas las ilustraciones que ven en redes sociales son obra de Masho, es nombre artístico. Hay unas que son con ChatGPT, pero son muy obvias. Y bueno, ¿no?
Nos estamos viendo en un nuevo episodio de Apostatando. Pásenla bien. Gracias por los 275 71 suscriptores que tenemos en YouTube. Gracias a toda la comunidad de apostasitos que nos siguen. Y nos estamos viendo en un nuevo episodio de Apostatando en el próximo Apostatruck. Muchas gracias.